Salud, amigos de la iguana.tv. Hoy tenemos con nosotros al ministro del Poder Popular para la Comunicación y la Información, Ernesto Villegas Pollak. Ernesto está por segunda vez en este cargo. La primera vez fue nada más y nada menos que en los últimos tiempos del presidente Hugo Rafael Chávez Frías. Le correspondió además la terrible función de ser el vocero de de toda esta situación de salud que se venía presentando, ¿no? Y bueno, ahora vuelve Ernesto Villegas a este cargo y se encuentra con una situación verdaderamente crítica en la que hay un intento de enjuiciar al presidente de la República desde la Asamblea Nacional, en la que hay toda una situación de calle, una situación conflictiva, en fin. Parece que Ernesto Villegas es el hombre de las dificultades en materia de comunicación social. Viendo las dos situaciones, ¿cuál diría usted que es la más difícil? Cada una tiene sus características, sus complejidades y sus desafíos. Yo en la actualidad soy optimista. Creo que vamos a pasar este mes de octubre, al que le quedan apenas unos días, pasaremos el mes de noviembre, pasaremos diciembre y en enero habrá que ver el discurso renovado de la dirigencia política, que hoy está con un cuchillo entre los dientes, que cree que va a lograr el ansiado sueño de acabar con la revolución bolivariana, y que los veremos cambiando de discurso para asumirse de lleno en la campaña electoral, en las campañas electorales que nos esperan a los venezolanos y venezolanas para el año que viene. Muchos de los que hoy salen quejándose de la convocatoria del Consejo Nacional Electoral a las elecciones de gobernadores y alcaldes, los veremos de candidatos. Bueno, Ernesto Villegas, antes de que volviera a este cargo, estaba de nuevo en sus funciones periodísticas y estaba haciendo entrevistas. Y en esas entrevistas le tocó hacer preguntas muy comprometidas, incluso al propio presidente Nicolás Maduro. Tomando un poco ese ejemplo de buen periodismo, yo también voy a hacer una pregunta comprometida. Al margen de que la culpa de que el referéndum revocatorio no se haga este año es de la dirigencia de la Mesa de la Unidad Democrática, no existía la posibilidad, con la voluntad política necesaria, de que se realizara si el gobierno, el chavismo, aceptaba realizarlo de alguna forma y llegaba a un acuerdo para que se realizara. ¿No sería esa una manera de satisfacer el deseo y la necesidad de una porción significativa de la población venezolana que quiere ese referéndum este año? Mira, yo echo de menos las invocaciones que algunos políticos de oposición hacían al referéndum antes de las decisiones judiciales que, incidieron en la dinámica que se había iniciado. Algunos quedan al descubierto como proponentes sencillamente del derrocamiento de Nicolás Maduro por cualquier medio. Y el referendo apenas era una excusa para activar otra vez el libreto de abril. La oposición, como dice el respetado compatriota venezolano Ali Rodríguez Araque, tiene una dirigencia que lamentablemente, además de tramposa, es impuntual. Yo recuerdo muy bien la fecha en que se cumplió la mitad del periodo del presidente Maduro, que es el mismo periodo para el cual fue electo el comandante Chávez el 7 de octubre. Recordemos que Nicolás Maduro fue electo para completar el periodo del comandante Chávez. Eso se cumplió el 11 de enero de este año. Esa es la fecha que se cumple el año de la muerte de mi padre, y por eso yo lo recuerdo muy bien. Y en esa fecha vale la pena, tú que eres un periodista acucioso, que busquemos en un buscador, como dicen los chamos, que googleemos cuáles eran las declaraciones que para esa fecha estaban dando los principales dirigentes opositores. Y en ese tiempo estaban hechos una galleta, andaban engalletados, hablando de enmienda constitucional. Ramos Ayub decía que era la mejor vía, una enmienda constitucional para salir del presidente. Hablaban de la renuncia, del abandono del cargo, de la supuesta doble nacionalidad. Andaban engalletados en mil cosas, en lugar de hacer lo que tenían que hacer, que era ir al Consejo Nacional Electoral y activar el supuesto referéndum. Ahora, después que se le pasó el tiempo,
tú no puedes echarle la culpa al gobierno o al CNE de que tú hayas sido impuntual. Entonces, asuman su responsabilidad con sus electores. Los estuvieron engalletados y los están engalletando otra vez con un rosario de opciones, ninguna de las cuales va a cuajar. Pero no existía la posibilidad, digamos, de que desde el punto de vista político se negociara, se llegara a un acuerdo sobre eso. Bueno, es que yo creo que el referendo es un mecanismo que está en la ley, en la Constitución, y que es cumpliendo con los extremos legales y constitucionales que tiene posibilidades de concretarse. Si no se cumplen los extremos legales y constitucionales, ¿cómo puede, digamos, un acuerdo sobre pasar esas normas, esas reglas del juego? Ahora, aquí hay, llamémoslo así, dos equipos de fútbol. Si trasladamos eso a los equipos de fútbol, tú no le puedes echar la culpa al equipo contrario, que el equipo contrario tenga unos buenos delanteros, tenga unas buenas defensas y que tenga un buen arquero. Entonces tú vas a emprenderla contra el arquero del equipo contrario porque no sabe meter un gol. Por favor. Yo quisiera ver en la misma circunstancia a los señores que hoy día están, digamos, pretendiendo derrocar al gobierno, a ver qué harían. Sabemos muy bien lo que hicieron históricamente y lo que harían desde el poder. Ernesto Villegas también es un estudioso de la coyuntura del golpe de Estado del año 2002. Allí ya como periodista de investigación, quizás una de las personas que más profundamente ha investigado sobre lo que ocurrió. Desde el punto de vista de los medios, aquel fue un golpe con mucho protagonismo. Casi pudiera decirse que fue un golpe mediático con alguna influencia militar. Esto ha cambiado mucho a lo largo de estos últimos tiempos, ¿no? Digamos, la correlación de fuerzas entre los medios del Estado, los medios públicos y los medios contrarrevolucionarios es distinta a la del 2002. Sin embargo, también han cambiado otras cosas en el escenario de los medios y ahora tiene mucho más peso el tema de las redes sociales, el tema de los medios digitales. ¿Cómo lo ve usted en este momento en comparación con todo ese proceso que investigó tan profundamente? Al guión del golpe solamente le faltan unos muertos, lamentablemente. Tú incorporas el factor de unos muertos como esos muertos que ya estaban prefabricados, predeterminados en abril del 2002, y entonces empieza a cobrar sentido mucho de lo que hoy parece una locura. Porque hoy que vaya Ramos Ayupa a Miraflores a pedirle la renuncia al presidente por abandono del cargo, o sea, ahorita se ve como una muestra más de fanfarronería, ¿no? Pero un episodio de esos, aderezado en forma macabra con unos muertos ya prefabricados, cobra sentido, ¿no? Cobra un macabro sentido también. Entonces hay que estar muy alerta y aprender de nuestras viejas experiencias, ¿no? Y ver quiénes están jugando con la vida de la gente, ¿no? Aquí yo recuerdo que se grabó un mensaje de unos militares hablando de unos muertos en el centro de Caracas cuando no había habido el primer muerto. Y eso lo dijo Otto Neustral, el corresponsal de CNN, no yo, quien era corresponsal de CNN en ese momento. ¿Ah? ¿Tú lo diste a conocer ese video? Yo ese video lo saqué, pero pero el que lo dijo con todas sus letras fue el entonces corresponsal de CNN en Caracas. Aquí ya había, los militares hablaban de muertos cuando no había habido el primer muerto. Por cierto, que frente a esa locución de esos militares golpistas, lo que hubo fue aplauso. Y ahora cuando aparece el general en jefe, Vladimir Padrino López, que en aquel entonces era teniente coronel, por cierto, diciendo que no va a dar ningún golpe y que están los militares defendiendo la Constitución, entonces le caen encima y lo insultan y lo ofenden, ¿no? Es una cosa verdaderamente llamativa, por decirlo. Bueno, ciertamente la Venezuela de hoy no es la misma Venezuela del año 2002. Entre otras cosas, no tenemos aquí con nosotros físicamente el comandante Chávez, es un dato de la realidad real, ¿no? Y el primer consciente de esa realidad es el presidente Nicolás Maduro. Yo te diría, no solamente en el campo de la comunicación hay diferencias, hay distancias. Para el día de hoy, durante, digamos, el tiempo del golpe de abril, por ejemplo, ellos tenían un dominio sobre PDVSA, sobre Petróleos de Venezuela. Si hubiesen tenido hoy día el control sobre PDVSA, ya la tendríamos parada. De modo pues que hay fortalezas que hoy tiene la Revolución Bolivariana que no tenía en aquel entonces. Creo que también hay una sólida unión cívico-militar, hay una
Fuerza Armada mucho más cohesionada que la que en aquel entonces permitió que no solamente el golpe de abril, sino posteriormente salieran muchos militares, generales a aparecer en una onda conspirativa. Me refiero a los que dieron el golpe en abril, pero después también aparecieron en la Plaza Altamira, ¿no? Hoy día, digamos, hay una Fuerza Armada mucho más cohesionada. Y en el campo de la comunicación, pues hay variaciones, ¿no? Tecnológicas incluso. En el año 2002 no había tantas hernias cervicales de gente que ahora se la pasa chateando por un teléfono, ¿no? Y hay un efecto que tienen las demás redes sociales y la comunicación digital distinto al que entonces podía verificarse. Yo siento que sobre todas las cosas es la comunicación humana, ¿no? Podemos tener muchas fortalezas mediáticas, comunicacionales, pero lo principal es la comunicación con la gente, el contacto directo de la dirigencia, de todos los niveles con nuestro pueblo y con sus realidades cotidianas, ¿no? Por eso es muy importante, por ejemplo, la experiencia de los clubs, ¿no? Donde están ahí la dirigencia de base de la Revolución Bolivariana, volcada a la satisfacción de las necesidades más concretas, inmediatas y urgentes de nuestro pueblo, que tienen que ver con el acceso a productos básicos en este momento, ¿no? Que es acompañándolo en su dolor, porque ha habido un gran dolor que viene, digamos, enfrentando a este pueblo y que tiene que convertirse en victoria. Ya se ha convertido en victoria. Yo vengo de la gira con el presidente Maduro y hay que ver no cualquiera le toca la puerta al Papa y le abre la puerta del Vaticano, no cualquiera le toca la puerta o hace una llamada al secretario general designado de las Naciones Unidas y enseguida le concede una audiencia como ha ocurrido con Antonio Guterres y el presidente Maduro. Y no cualquiera logra cosas parecidas a las que en su momento hizo Chávez. Yo recuerdo que cuando la gira petrolera de Chávez, él visitó Irán y atravesó la frontera hacia Irak. Y eran dos países que estaban en guerra. Hoy día, salvando las distancias bélicas, pero también hay divergencias entre los países árabes y es Nicolás Maduro quien, digamos, hilvana un acuerdo que está en puertas para que países que están, digamos, distanciados por diversas motivaciones, se pongan de acuerdo en un mecanismo que permita la recuperación y estabilización de los precios del petróleo. Ese liderazgo está allí presente y creo que es un valor también que nosotros tenemos que ponderar. Son fortalezas nacionales y fortalezas internacionales. Tenemos muchas cosas en contra, ciertamente. Y tú lo has dicho, la influencia de las llamadas redes sociales es mucho mayor hoy que la que podía haber en forma incipiente a principios de los años 2000, ¿no? Sin embargo, eso también tiene sus bemoles, porque hay una realidad real que muchas veces no es la realidad del Twitter, ¿no? Las cosas no necesariamente por virales son reales, ¿no? Y de hecho yo como periodista hago una reflexión. En nuestro tiempo, llamémoslo así, donde cuando nosotros nos formamos, el mayor valor en la comunicación era la veracidad. Y hoy día, lamentablemente, el mayor valor no es la veracidad, sino la viralidad. Una cosa puede ser mentira, pero si es viral, es importante. Y una cosa puede ser verdad, pero si no está retuiteada, entonces supuestamente no es importante. Entonces es un mundo paralelo allí que tampoco nos debe emperiscopar, porque hay unos políticos que están emperiscopados que creen que el mundo comienza y termina en su conexión de internet. Y debe comenzar y terminar es en la calle con la gente. Bueno, llevamos ya casi 4 años de guerra contra el pueblo, con la comida, con la medicina, con todos los bienes de primera necesidad. En lo comunicacional, ¿qué se ha hecho bien y qué requiere cambios, reenfoques? Yo sé que esta pregunta también es un poco una pregunta Villegas, requiere que usted hable de sus sucesores, antecesores, porque son sucesores y son antecesores a la vez, los que han sido ministros de Comunicación e Información en estos años. ¿Qué se ha hecho bien y qué hace falta mejorar con respecto al tema de la guerra económica concretamente? Bueno, yo te digo que se han hecho muchas cosas bien. Por ejemplo, la imagen de la Navidad de este año está asentada en una imagen de la Navidad que digamos, impulsó Jacqueline cuando estuvo aquí en el Ministerio de Comunicación e Información. Es un mismo gobierno.
circunstancias que permiten la concreción de algunas iniciativas y circunstancias que no. Por ejemplo, mi antecesor inmediato, Luis José Marcano, tuvo las condiciones necesarias y el tino de impulsar la creación del Estado Mayor de la Comunicación. En el momento en que me correspondió a mí ejercer por primera vez este cargo, yo también propuse y fue aprobada la creación de una instancia parecida con otro nombre. Sin embargo, no cuajó en aquel entonces. Cuajó fue en el de Luis José. Y ahora yo he tomado esa experiencia positiva y he hecho lo siguiente. Con el Estado Mayor de la Comunicación se dio lo que se llamó un despliegue territorial. Entonces, integrantes de ese Estado Mayor han ido a los estados, a las regiones, para hacer un levantamiento de todo el mundo de la comunicación en ese respectivo estado y establecer un enlace con Caracas, pues, con el ministerio. Ahora yo he dispuesto, con autorización del presidente, un despliegue sectorial. Entonces, integrantes de ese Estado Mayor están asignados a las distintas vicepresidencias de gobierno. Y de ese modo, los ministerios que están agrupados en esa vicepresidencia tienen un enlace político directo con el ministro, con el ministerio. Y esto nos ha permitido adelantar lo que yo he llamado coloquialmente un perfil 20. Yo quiero hacerle un perfil 20 a la gestión de gobierno. ¿Qué significa ese perfil 20? Es una prueba, un análisis de sangre que te permite ver cómo están los distintos valores del colesterol, la glicemia, las transaminasas y los demás, digamos, elementos, pues, que contiene la sangre, ¿no? Entonces, muchas veces nosotros en nuestro discurso nos asentamos con propiedad en la emoción, pero nos falta muchas veces el dato duro. Y el dato duro, cuando lo tenemos, no siempre está bien expresado. Te pongo un ejemplo, las grandes magnitudes. Al ciudadano común y corriente le dice lo mismo, que haya llegado a un determinado estado 100 toneladas, 200 toneladas, 500 toneladas o 1000 toneladas de algo. Porque esas son magnitudes que son inmanejables, son incomparables. Entonces, el esfuerzo en la comunicación tiene que estar en traducir esas grandes magnitudes a nociones procesables por el ciudadano común. Entonces, no es lo mismo que tú digas, bueno, acaban de arribar 3000 toneladas de harina de trigo a este estado, a que tú digas, bueno, acaban de arribar esas 3000 toneladas de harina de trigo, estoy aquí improvisando, que digamos equivalen al consumo durante 3 meses en el estado portuguesa. Ah, caramba, entonces ya el ciudadano tiene unos elementos duros, concretos, que le quedan después del mensaje que ha recibido. Yo creo que nos ha pasado, por ejemplo, el tema de las entregas de canaimita, que es un hecho excepcional, extraordinario. Pero entonces ya, digamos, la opinión pública deja de conmoverse cuando tú, después que entregaste el millón, entregaste los 2 millones, entregaste los 3 millones, 4 millones, 5 millones, 10 millones de canaimita, y ya da lo mismo porque pasa todos los días, ¿no? Pero es algo extraordinario. Y hay que hacer un esfuerzo, por ejemplo, por aterrizar ese mensaje y darnos cuenta de que de pronto es más valioso, por ejemplo, sacar la cuenta de cuánto vale cada una de esas canaimitas en el mercado capitalista y dejar en evidencia que una sola vale $2000 que en un gobierno de inspiración capitalista no se le entregarían gratuitamente a aquellos que no le pudieran pagar. Y entonces cobra más valor comunicacional a veces esa sola canaimita que las 5 millones que estamos entregando, porque ya estamos habituados a esas grandes magnitudes. O las historias humanas que hay detrás de las cifras. Pero bueno, ese es parte del trabajo que se está realizando. Yo lo he denominado internamente misión dato duro. Entonces están estos compañeros del Estado Mayor Comunicacional desplegados en las distintas vicepresidencias, trabajando con los respectivos jefes de prensa e incluso con los directores de seguimiento y políticas públicas para construir el catálogo de datos duros, comparables, medibles, históricos y con mucha, digamos, pedagogía, para que entonces el discurso de nuestra vocería pueda alimentarse más del valor de esos datos duros, que son muchísimos. Este es un gobierno que se la pasa trabajando por todos lados y a veces no comunicamos lo suficiente o no lo comunicamos bien. El esfuerzo que se hace no está en proporción a los resultados comunicacionales de la política que acompaña esos esfuerzos. Entonces nosotros tenemos que ponernos a tono con la magnitud del esfuerzo que se hace y en nuestro pueblo lo valora. O sea, nuestro pueblo valora el esfuerzo
que acompaña su propia lucha. Ya para ir concluyendo, ministro, ¿cómo evalúa los acontecimientos de los últimos días? Todo lo que tiene que ver con la gira del presidente, con los intentos que se están haciendo en la Asamblea Nacional, la suspensión de la recolección de firmas, es decir, todo esto que se ha precipitado en los últimos días, por supuesto desde el punto de vista de la comunicación. ¿Quién ha ganado estos rounds? Bueno, te voy a decir, con la gira victoriosa del presidente Maduro por los países petroleros, su entrevista con el Papa, su entrevista con el secretario general de las Naciones Unidas, secretario general designado, el plan de la derecha recibió una zaparapanda, ¿no? Ha recibido una zaparapanda porque ellos no se esperaban que su plan golpista, insurreccional, alocado, aventurero, se topara con un estadista que, digamos, es recibido con toda la seriedad del caso en escenarios internacionales y que además está con sus gestiones trabajando por la solución de los problemas del pueblo, ejerciendo plenamente sus facultades constitucionales, porque además ellos están tratando de construir un mensaje de abandono del cargo justamente en el momento en que Nicolás Maduro está más dedicado que nunca a trabajar en ejercicio de sus funciones por la superación del bache económico en el que estamos. Y todo el mundo sabe que la superación de ese bache económico tiene mucha relación con la recuperación de los precios del petróleo. Por más esfuerzo que nosotros hagamos y que tenemos que hacer para construir una economía no petrolera, no rentista, eso no va a ser de la noche a la mañana. Nuestro destino está atado umbilicalmente a los precios petroleros. Y yo te puedo dar fe, yo acompañé al presidente en esa gira relámpago. Yo recibí mensajes de amigos de oposición que me decían, mira, yo soy de oposición, pero ojalá les vaya bien por allá, porque nos va bien a todos. Claro. Y así lo siente la sociedad venezolana. El presidente no estaba jugando carritos, tu presidente estaba yendo a trabajar por lo que tiene que trabajar. Y ya hay un antecedente. El presidente Chávez hizo una gira parecida y forjó un acuerdo que permitió la recuperación de los precios del petróleo durante su gobierno. Y ahora Maduro está construyendo un consenso que va más allá de los países de la OPEP y es muy importante. Yo tuve ocasión de asistir a la reunión con el presidente Putin y la opinión que expresó el presidente Putin en el Congreso Mundial de Energía en Turquía, oye, es distinta a la que antes tenía en otros foros internacionales. El presidente Putin hoy día cree y está convencido y ha puesto a Rusia a la orden de ese acuerdo en el que viene trabajando el presidente Nicolás Maduro, y la posición de Rusia no es cualquier cosa, es el principal productor. Lo mismo Arabia Saudita, que es también el gran, digamos, socio de la OPEP, y tienen ambos países una gran disposición a llegar a un acuerdo de esa naturaleza, al punto de que apenas habló Putin en Turquía y subieron $3 el precio del barril. Y todo esto, modestia aparte, está estrechamente vinculado a la diplomacia que el presidente Nicolás Maduro ha desplegado. Claro, son muy mezquinos sus enemigos, terminan creyéndose ellos mismos las leyendas que ellos ponen a andar, que pintan a un Maduro que no tiene ningún tipo de cualidad, que tiene solo defectos. Está bien, sigan subestimándolo, pero ahí está Maduro haciendo además un trabajo extraordinario en el campo en el que más acompañó al comandante Chávez, porque Maduro fue canciller del comandante Chávez, y todo ese entramado de relaciones internacionales que el presidente Chávez construyó tuvo como acompañante al entonces canciller Maduro, y hoy ese legado que Chávez dejó está siendo utilizado por Maduro con mucho tino para enfrentar el contexto económico adverso que tiene hoy Venezuela y que pasa necesariamente su superación por la recuperación de los precios del petróleo. Ministro, se ha planteado en los últimos días una polémica en torno a la foto del presidente Maduro con el Papa Francisco. Se ha dicho que fue trucada, que corresponde a un encuentro anterior, que, en fin, que fue una manipulación. Cuando tú revisas mis tweets, yo lo que hice fue anunciar el encuentro. Y yo puse allí, ahí está escrito, el Papa Francisco recibe hoy al presidente Nicolás Maduro. Si yo estuviese manipulando y diciendo que recibió y pongo la foto, ya claro, yo estoy haciendo un engaño, pero cuando yo estoy diciendo recibe hoy, es obvio, está de cajón que la foto no corresponde a un encuentro que todavía no se había realizado. Claro. Y eso pasa todos los días en
en todos los medios que anuncian algo y le ponen la foto de los protagonistas de lo que va a suceder en el futuro. ¿Entiendes? Fotos de archivo que está claramente puesta allí. Después del episodio yo no utilicé esas fotos para decir que hubo el encuentro. Puse la foto donde, cuando lo reciben al presidente y cuando se despide de él, y puse los videos y tal, pero yo nunca utilicé la fotografía para decir que eso había ocurrido. Eso es plenamente identificable. Tal. Ahora, la han emprendido contra mí, recriminándome que supuestamente utilizo eso para engañar, pero yo les respondo como responden los viejos periodistas: Yantén no mata tu vaso. Yantén no mata tu vaso. El hecho concreto es que no fue una reunión entre Brad Pitt y Angelina Jolie, sino que Francisco interrumpió sus actividades y recibió a Nicolás. Si voy yo y toco la puerta, no me la abren. En cambio la tocó Nicolás Maduro y se la abrieron y ahí está, hablaron. Lo concreto es que el Papa recibió a Nicolás Maduro y fue confirmado además por una nota de la propia Santa Sede. O sea, que al final es lo que le saca la piedra a ellos, no que si hubo fotos o no hubo fotos, sino que le sacó la piedra que la construcción del Maduro tirano dictador se les vino abajo cuando el Papa recibe al presidente de Venezuela, porque si fuese el demonio que ellos están pintando, el Papa no lo recibiría. El protocolo del Vaticano es un protocolo milenario y súper estricto. Milenario y súper estricto. Entonces, claro, cuando son visitas oficiales, como la que ocurrió el 17 de junio del año 2013, el presidente de la República tiene acceso con su comitiva y toda la pompa, digamos, vaticana, y fotógrafos y toda la reseña en cuestión. Pero esta fue una audiencia privada que fue solicitada sobre la marcha por el presidente Maduro a través del canciller vaticano, que es el señor Parolín, que entiendo que fue un nuncio aquí en Venezuela, y esa audiencia la concedió el Papa de forma inmediata. Entonces fue una interrupción en la agenda normal del Papa y recibió al presidente Maduro. Esa es la noticia. Lo demás es Yantén que no mata el tubazo. Quisieran mucho, mira, aquí hay muchos políticos que van a la plaza de San Pedro con 3.000, 2.000, yo no sé cuántas personas caben ¿cuántas personas caben ahí? ¿Ah? Con 10.000 personas, con 100.000 personas ahí. Y entonces se ponen en la baranda por suerte donde va a pasar el Papa. Y entonces se le abalanzan, oye, porque yo los he visto, sí. Se le abalanzan, nada más para que le tomen la foto ahí. Y entonces después aquí en Venezuela dicen, el Papa recibió a fulano. Mentira, lo que yo iba pasando por ahí, y entonces le pegó y se tomó la foto. ¿Entiendes? Y entonces eso sí los publican aquí grandotes, como que si el Papa le va a dedicar minutos de su tiempo a políticos de tercera categoría. El Papa le da su tiempo a políticos con importancia, a gente común y corriente también, pero no a politiqueros que andan buscando naricearse, pescueciar. Y este es un jefe de Estado que fue recibido por el presidente Maduro, que por segunda vez lo hace, y seguramente habrá una tercera, una cuarta, una quinta vez para amargura de los que quisieran estar en su lugar. Amargura también. Y lo de Guterres también. Y además, de regreso, por eso yo digo que fue una zaparapanda. O sea, nosotros venimos 4 países petroleros, hermano. Y en cada uno de esos países se reunió el presidente con los responsables más altos de la política en ese país. En Azerbaiyán estuvo el presidente, pero de pronto algunos dicen, no, que el presidente es simbólico. Bueno, se reunió también con el primer ministro, que no es simbólico ni el presidente ni el primer ministro, pero los dos más importantes, tanto el jefe de Estado como el jefe de gobierno. En Irán se reunió con el presidente Rouhani y se reunió con el ayatolá Jamenei, o sea, con el presidente del gobierno y con el líder espiritual. En Arabia Saudita se reunió con el príncipe heredero y después con el rey. Y también se reunió después, y hay videos que yo mismo coloqué en el Twitter, de manera muy cordial, con el ministro de Energía, que es el hombre que manda en el área petrolera. Después en Qatar, el presidente conversó con el emir, que lamentablemente en ese momento estaba pasando por el luto de la muerte del emir abuelo. Entonces el emir hizo un alto en su luto para atender al presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Perfectamente se hubiera podido comprender que no le prestara atención, pero conversaron. Y después de regreso, nada más y nada menos que fue a Roma y vio al Papa, se reunió con el Papa. Y después, para remate, cuando todavía no habían despertado del YAP, el secretario general designado de las Naciones Unidas,
Bueno, ¿qué más quieres? Pues lo que le faltaba No, pero ellos se reunieron con Almagro. Ah, bueno, imagínate tú, exactamente. Lo dices tú, no lo digo yo. Y el episodio de ayer, ¿cuál sería el balance comunicacional? La marcha de la oposición, la respuesta de la revolución aquí en el centro de Caracas. Mira, pudiera decirte muchas cosas, pero solamente voy a hacer una comparación cuantitativa. Como con 15 días de antelación, ellos convocaron una manifestación el 1 de septiembre, ¿no? Y dijeron que había allí, ellos, o sea, el cálculo de la derecha es que había 1 millón de personas. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? José Vicente Rangel dijo que habían 30.000 nada más, ¿no? Pero ellos dicen que es 1 millón. Bueno, en el libro de Pedro Carmona Estanga, que yo me leí completico de arriba abajo, él dice que en apenas unos días ellos convocaron la marcha de abril y que allí había habido más de 1 millón de personas. Bueno, en el supuesto negado de que hubiese sido verdad, cosa que no es, ellos mismos están admitiendo que son el mismo millón que movilizaron hace 16 años. Es la admisión que ellos hacen, yo no la comparto, yo no creo que ni en abril del 2002 hubo 1 millón, porque siempre se usan esas grandes magnitudes, es lo mismo que te decía las gandolas, ¿no? Tú puedes decir que fue 1 millón, o 2 millones, 3 millones, 10 millones, 20 millones, a lo mejor estábamos todos ahí y no nos dimos cuenta, sí. Pero da lo mismo porque es un gentío, pues, ¿no? Ahora, lo que sí te puedo dar fe es de que en los alrededores de Miraflores, tanto el 1 de septiembre como el día de anteayer y de ayer, había infinitamente muchísima más gente que en abril del 2002 defendiendo Miraflores. Cuantitativamente hablando, comparemos pues, ¿cuánta gente había alrededor de Miraflores en abril del 2002 y cuántas hay hoy que se movilizan así en apenas horas de convocatoria? Y yo atribuyo esa cantidad de gente que está presta a ir a defender la Constitución, a defender su derecho a seguir construyendo un futuro independiente, soberano, de igualdad para todas y para todos, con altos niveles de conciencia. Tenemos muchos problemas, de verdad, ¿quién los puede negar? Yo no niego los problemas. Pero al lado de esos problemas hay unos grandes niveles de conciencia de un pueblo que no lo pueden despachar así como que si son 4 pelagatos. Aquí la oposición tiene una dirigencia que peca de quererlo todo y ya, como los niñitos. Tú sabes que los niñitos quieren todo y ya para ellos, ¿no? Sí. Bueno, no es ni todo ni es ya. Ese inmediatismo les ha salido muy mal en anteriores ocasiones y les va a volver a salir mal porque se olvidan de que en el tablero hay 2 jugadores y de lejos el jugador del chavismo es la primera fuerza política independientemente considerada del país. O sea, ninguna de las facciones opositoras es más grande que este pedazo del país que es el chavismo y que tiene una capacidad de recuperación tan grande como la economía venezolana. Y ese es el temor que tienen, porque la capacidad de recuperación que tiene la economía venezolana es muy grande y la capacidad de recuperación política que tiene el chavismo es gigantesca. Ahora sí, para finalizar, los ministros de Comunicación e Información han durado poco en el cargo, ¿no? Tanto los del presidente Chávez como los del presidente Maduro. Usted ha sido los dos. Eso no atenta un poco contra la posibilidad de resolver los problemas de un sector como este, ¿no? Donde yo me imagino que alguien que se sienta por primera vez aquí e incluso por segunda vez tiene una complejidad tan grande, ¿no? Enfrente que resolver que pasará incluso sus primeros tiempos adaptándose. Pareciera que entonces cuando la persona está empezando a adaptarse es cambiada, ¿no? ¿Cómo ve eso? Tú me hiciste la misma pregunta cuando salí de la primera vez del ministerio, ¿no? Y yo te decía que el tiempo es relativo. Bernard Shaw decía que no era lo mismo media hora con una muchacha muy bonita a media hora con un tipo muy feo al lado, ¿no? Y aquí en tiempo cronológico a lo mejor tú duras mucho, duras poco, duras un mes o duras una semana más. Pero en tiempo político aquí puedes pasar siglos. O sea, en los pocos días que yo llevo en el ministerio es que ha pasado de todo. De hecho, en estos días creo que fue Carola Chávez que puso un tuit donde dijo, oye, vale, uno aquí se medio descuida y se duerme o se dedica a otra cosa y en este país pasa un poco de cosas, ¿no? Y sobre todo ese pocote de cosas actúa de alguna manera el ministro de Comunicación. De modo pues que,
Tú puedes tener mucho o poco tiempo, pero lo importante no es el tiempo que tú tengas, lo importante es cómo tú desde esta posición puedes contribuir a que el país pueda comunicarse mejor. Pero al final yo lo que siento es que aquí nosotros asistimos a un, llamémoslo así, a un coro polifónico, y tú tienes como actor que tratar de incidir en que haya la mayor, digamos, capacidad de influencia en las voces que más se escuchan, porque ahorita, por ejemplo, hay una gran cantidad de voces levantadas por la irracionalidad, por la locura. Y entonces nosotros, el deber nuestro es incidir para que haya una dosis de racionalidad en el debate, ¿no? En el debate público. Yo te pongo un ejemplo, mira, tú puedes estar de acuerdo o no con el matrimonio homosexual, pero la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela no lo contempla, no lo contempla. Entonces tú no puedes ser que de pronto un juez, porque esté de acuerdo con el matrimonio entre personas del mismo sexo, de pronto se decida a casar gente del mismo sexo. No podría. Entonces, y esos actos serían recurribles ante su instancia de alzada. Si aquí hay gente que está en desacuerdo con decisiones judiciales, la única manera es recurrirlas en instancia judicial. Las decisiones de los jueces que han fallado sobre el tema del referendo son recurribles todas. Ah, pero si tú te la das de machito y empiezas a decir que desconoces las sentencias de la Sala Constitucional, entonces, claro, obviamente no se te entiende cuando vayas a recurrirla. Yo diría que todavía estamos a tiempo de que prive la sensatez y de que entren por el carril de la constitucionalidad. Ese golpe que están montando les va a salir por la culata. Ese golpe sería incluso la estocada final para una dirigencia política que todavía tiene mucho futuro en Venezuela, una cantidad de jóvenes que no tienen por qué lanzarse por el barranco de unos desesperados que ven en esta la última oportunidad del tren, que por razones hasta vitales, cronológicas, creen que estos son los últimos meses. Es más, creen que este es el último mes, te lo digo así, porque saben que aquí tienen apenas días para ver si ese sueño que tienen lo concretan. Es cuestión de días que esto sea superado y nosotros superaremos esta circunstancia adversa y vamos a comernos unas hallacas en familia. El gobierno está haciendo todo lo necesario para garantizar el abastecimiento de los productos de la mesa navideña y vamos a tener una hermosa campaña de Navidad y vamos a dedicarnos a disfrutar lo que nos merecemos, lo que nos ganamos, porque el pueblo venezolano se ganó con todo el sacrificio de este año, se ganó el derecho a tener una feliz Navidad.